Hola, ¿cómo están chicas y chicos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a ver cómo crear vistas personalizadas en Excel. Este es nuestro capítulo número 30 de nuestros videos de Microsoft Excel. Y por aquí tenemos el archivo que vamos a estar utilizando para este video. Y lo primero que vamos a hacer es crear una vista original para mantener la información original de nuestro archivo. Para ello vamos a dar clic en la cinta Vista y vamos a dar clic en la opción de vistas personalizadas. Vamos a dar clic en agregar y vamos a colocar el nombre a esta vista. Vamos a colocar la palabra original. Dejamos estas casillas activadas, damos clic en aceptar y esta sería nuestra vista original. Ahora vamos a crear una vista donde solamente vamos a mostrar las ventas. No vamos a eliminar los datos, ya que esto eliminaría la información y ya no la podríamos mostrar en las diferentes vistas. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar estas columnas, damos clic derecho y vamos a elegir ocultar. Seleccionamos la columna, clic derecho, ocultar, seleccionamos ocultar y ocultamos. Y con esto mostramos la información que necesitamos. Ahora vamos a guardar esta vista. Para ello damos clic en la cinta Vista. Damos clic en vistas personalizadas, damos clic en agregar. A esta vista le vamos a colocar otro nombre, se va a llamar ventas. Dejamos las casillas activadas y damos clic en aceptar. Ahora, si necesitamos regresar la vista original, vamos a dar clic en la cinta Vista, clic en vistas personalizadas, damos clic en original y damos clic en mostrar y como podemos ver ya se nos muestra toda la información de la vista original. Ahora vamos a crear una vista personalizada para mostrar solamente el descuento. Estamos en la vista original, vamos a dar clic en vista nuevamente, clic en vistas personalizadas, elegimos original, mostrar. Ahora vamos a ocultar ventas, gastos, ganancias y precio unitario. Para ello vamos a dar clic derecho, ocultamos, seleccionamos y ocultamos. Ahora vamos a guardar esta vista. Vamos a dar clic en vistas personalizadas, damos clic en agregar, colocamos el nombre de descuento, las casillas las dejamos activadas y damos clic en aceptar. De esta manera podemos guardar las vistas. Si nosotros damos clic en vistas personalizadas, acá tenemos todas nuestras vistas que hemos generado. Por ejemplo, vamos a dar clic en ventas, damos clic en mostrar y aquí tenemos ya nuestra información de nuestra vista llamada ventas. Damos nuevamente clic en vistas personalizadas, elegimos la vista original, damos clic en mostrar y aquí tenemos ya toda nuestra información mostrada. Bien chicos, pues esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Activen la campanita de notificaciones. Hasta pronto.